¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de cristiano aterroriza al enemigo? Satanás no teme a todos por igual. Su mayor temor recae sobre aquellos que han entendido su identidad en Cristo y caminan en el poder de Dios. En Santiago 4:7 se nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este versículo no solo nos revela una verdad espiritual poderosa, sino que también nos muestra que hay creyentes que por su fe inquebrantable obligan al enemigo a retroceder. Hoy exploraremos los 5 tipos de cristianos que Satanás más teme. Aquellos cuya vida, oración y compromiso con Dios representan una amenaza real para el reino de las tinieblas. ¿Eres uno de ellos? Descúbrelo en este mensaje y prepárate para fortalecer tu fe hasta el punto en que el enemigo no tenga más opción que huir. La santidad no es una opción, es una declaración de guerra. En un mundo que se ha rendido al pecado, caminar en pureza es desafiar directamente el dominio de Satanás. La Escritura nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esta verdad no es solo una advertencia, sino también una estrategia. Un cristiano que decide apartarse del pecado se convierte en un arma poderosa en las manos de Dios, y eso es algo que el enemigo no puede tolerar. Cada día, Satanás busca debilitar la convicción de los creyentes, susurrando mentiras, presentando tentaciones y tratando de ensuciar aquello que Dios ha limpiado. Sin embargo, hay quienes no se rinden. Hay quienes han entendido que la santidad no es solo evitar el pecado, sino vivir en una cercanía con Dios tan intensa que el diablo no encuentra lugar para atacarlos. Son estos cristianos los que representan una amenaza real para el reino de las tinieblas. Desde los tiempos de la Biblia, los hombres y mujeres que vivieron en santidad fueron perseguidos, no porque fueran religiosos, sino porque su vida era una afrenta contra el sistema del mundo. Daniel fue lanzado al foso de los leones, no por haber cometido un crimen, sino porque su pureza lo hacía incorruptible. Satanás no teme a los cristianos que van a la iglesia y siguen el molde de la religiosidad, pero tiemblan ante aquellos que han decidido que su vida será un reflejo del carácter de Dios. La historia de José nos recuerda que la santidad no es solo resistir la tentación, sino también huir del pecado. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él no se quedó debatiendo si era correcto o no. Él corrió. Sabía que el enemigo no necesita mucho para arruinar un destino, solo una pequeña concesión, una justificación, una rendición momentánea. Pero José entendió algo clave: la santidad no es una carga, es un escudo. Su integridad lo llevó de la esclavitud al gobierno, demostrando que Dios honra a quienes se apartan para Él. En la actualidad, muchos han minimizado la importancia de vivir en santidad, creyendo que la gracia de Dios es una excusa para vivir a medias. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. En 2 Corintios 7:1 se nos exhorta a limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta no es una sugerencia, es un llamado. Satanás trabaja incansablemente para hacer caer a los hijos de Dios en la impureza, porque sabe que un cristiano que compromete su santidad pierde autoridad espiritual. Un creyente que cede ante el pecado se vuelve vulnerable, pierde la sensibilidad a la voz de Dios y deja puertas abiertas al enemigo. Pero cuando alguien decide vivir en santidad, se convierte en una fortaleza impenetrable, un territorio donde Satanás no tiene derecho legal para operar. El enemigo ha utilizado la cultura para normalizar el pecado, infiltrando ideologías que presentan la impureza como libertad. Sin embargo, lo que el mundo llama libertad, Dios lo llama esclavitud. Jesús dijo en Juan 8:34: todo el que peca es esclavo del pecado. La verdadera libertad no está en hacer lo que queremos,
sino en vivir en obediencia a Dios. Cuando un creyente se mantiene firme en santidad, se convierte en una luz que expone las tinieblas. Es por eso que los cristianos que deciden apartarse del pecado siempre enfrentarán resistencia. No porque Dios no esté con ellos, sino porque el enemigo sabe que si logran mantenerse firmes, se convertirán en una amenaza imparable. Los demonios no temen a los que cantan alabanzas los domingos, pero viven en pecado el resto de la semana. Temen a los que han decidido ser santos en secreto cuando nadie los ve. Temen a aquellos que no necesitan la aprobación de los demás para caminar en integridad. Jesús fue el ejemplo máximo de esto. Su vida era tan pura que los demonios lo reconocían antes de que él siquiera hablara. En Marcos 1:24, un espíritu inmundo clamó diciendo: sé quién eres, el Santo de Dios. La santidad de Jesús no solo lo protegía, sino que le daba autoridad sobre el reino de las tinieblas. Este principio sigue vigente hoy. Cuanto más separados del pecado vivimos, mayor autoridad tenemos en el mundo espiritual. El problema es que muchos cristianos han sido engañados con la idea de que la santidad es una carga. Creen que apartarse del pecado significa vivir una vida aburrida, sin disfrutar nada. Pero la verdad es que la santidad no es abstenerse de placeres, sino vivir en una plenitud que el mundo jamás podrá ofrecer. David lo entendió cuando escribió en el Salmo 16:11: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando alguien experimenta el gozo de la presencia de Dios, se da cuenta de que nada en el mundo puede compararse. Esa es la razón por la que los cristianos santos no necesitan forzar su fe, porque su amor por Dios es tan profundo que el pecado pierde su atractivo. A lo largo de la historia, los avivamientos han comenzado con cristianos que decidieron volver a la santidad. No fueron las estrategias ni los programas de iglesia, sino la decisión de un grupo de personas de limpiar sus vidas y buscar a Dios sin reservas. En el libro de Hechos, la iglesia primitiva vivía en una santidad tan radical que la presencia de Dios era palpable. Ananías y Zafira cayeron muertos por intentar engañar al Espíritu Santo, demostrando que en un ambiente de pureza no hay espacio para la hipocresía. Este nivel de santidad fue lo que atrajo el poder de Dios y aterrorizó al enemigo. No es casualidad que hoy en día haya tanta oposición contra la santidad. Satanás sabe que mientras los cristianos vivan en mediocridad, el reino de Dios no avanzará con poder. Pero cuando un creyente decide consagrarse completamente, se convierte en un canal para lo sobrenatural. Es por eso que la lucha por la santidad no es solo una batalla personal, es un campo de guerra espiritual. Cada vez que decides decir no a una tentación, estás declarando que tu vida le pertenece a Dios y no al enemigo. Cada vez que eliges obedecer a Dios, en lugar de complacer la carne, estás avanzando en territorio enemigo. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esta es la clave para vivir en santidad. No se trata solo de evitar el pecado, sino de ser transformados desde adentro hacia afuera. Si alguna vez te has preguntado por qué enfrentas tanta oposición cuando decides acercarte a Dios, es porque el enemigo sabe lo que sucederá si logras mantenerte firme. Sabe que si te consagras completamente, su influencia sobre tu vida será destruida. Sabe que si decides caminar en santidad, te convertirás en una pesadilla para su reino. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque la santidad tiene un costo. Requiere morir a uno mismo, renunciar a lo que el mundo ofrece y vivir con una mentalidad del reino. Pero también trae una recompensa eterna. No solo la cercanía con Dios, sino una autoridad espiritual que el enemigo no puede ignorar. El diablo no teme a los cristianos tibios, no teme a los que juegan con el pecado, pero tiembla ante aquellos que han decidido vivir apartados para Dios, porque sabe que estos cristianos no pueden ser manipulados, no pueden ser comprados y no pueden ser vencidos.
son intocables, son inquebrantables y son imparables. ¿Serás uno de ellos? La oración no es solo una herramienta, es un arma de guerra. No es una simple conversación, es una declaración de autoridad en el mundo espiritual. Jesús no enseñó a sus discípulos a predicar, pero sí les enseñó a orar. No les dijo que debían buscar elocuencia, sino que debían buscar poder a través de la oración. Satanás no teme a los cristianos que oran por costumbre, teme a los que oran con autoridad, aquellos que no solo piden, sino que gobiernan en el mundo espiritual, aquellos que no oran desde la desesperación, sino desde la certeza de que Dios escucha y responde. En Lucas 10:19 Jesús dijo: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estas palabras no fueron una sugerencia, fueron una revelación de lo que sucede cuando un creyente comprende la autoridad que le ha sido dada. Desde el principio, la oración ha sido el canal a través del cual el cielo interviene en la tierra. Cuando Moisés levantó sus manos, Israel prevalecía en la batalla, pero cuando las bajaba, el enemigo tomaba ventaja. No era un acto simbólico, era una manifestación de poder espiritual. La oración cambia realidades, desata el poder de Dios y desmorona los planes del enemigo. Es por eso que Satanás hará todo lo posible para que un cristiano no ore. No le importa que alguien asista a la iglesia mientras su vida de oración esté muerta. No le preocupa que alguien conozca las escrituras si nunca las usa en la oración. No teme a aquellos que dicen tener fe si nunca ejercen su autoridad en el mundo espiritual. La razón por la que muchos cristianos viven derrotados no es porque Dios no esté con ellos, sino porque han subestimado el poder de la oración. El enemigo ha trabajado para debilitar la oración del pueblo de Dios. La ha convertido en un acto mecánico, en una repetición sin fe, en un recurso de último minuto. Pero la Biblia muestra algo completamente diferente. Jesús oraba con tal intensidad que su sudor se convertía en gotas de sangre, no porque temiera, sino porque sabía que cada palabra pronunciada en oración establecía el propósito de Dios en la tierra. En Getsemaní la lucha no fue con espadas ni con soldados, fue en oración. Allí, antes de la cruz, la victoria ya estaba asegurada. Satanás sabe que un cristiano que ora con poder no es fácil de manipular, no es fácil de engañar y no es fácil de derrotar. Cuando Elías oró para que no lloviera, el cielo se cerró. Cuando oró nuevamente, la lluvia cayó. No fue una coincidencia, fue una manifestación de la autoridad de un hombre que entendía el poder de la oración. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. No dice que la oración casual tenga algún efecto, sino la oración eficaz. La oración de alguien que ora con convicción, con persistencia y con fe. Esa es la oración que Satanás teme, porque esa es la oración que transforma atmósferas y rompe cadenas. El enemigo ha tratado de infundir temor en la iglesia para silenciar la oración. Ha convencido a muchos de que sus palabras no tienen impacto, de que Dios no responde, de que orar es una pérdida de tiempo. Pero la verdad es que cada oración pronunciada con fe resuena en el mundo espiritual. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban en prisión, encadenados, rodeados de oscuridad. No tenían recursos, no tenían aliados, no tenían una salida visible, pero tenían oración. Y cuando comenzaron a orar y alabar, los cimientos de la cárcel temblaron y las puertas se abrieron. No por casualidad, sino porque la oración tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. Satanás teme a los cristianos que entienden que la oración no es un acto defensivo, sino ofensivo. No es solo un refugio, es un ataque directo contra su reino. Cuando un creyente se levanta en oración, está desmantelando planes del enemigo antes de que se ejecuten, está protegiendo a su familia, está estableciendo la voluntad de Dios, está frustrando conspiraciones de las tinieblas. Efesios 6:18 ordena:
Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No dice que la oración debe ser ocasional, ni dice que debe depender de las emociones. Es un mandato, porque Dios sabe que un pueblo que ora es un pueblo invencible. En la Biblia, la oración nunca fue un acto secundario. Daniel oraba 3 veces al día, incluso cuando su vida estaba en peligro. No dejó de orar cuando decretaron que nadie debía clamar a otro Dios que no fuera el rey. No modificó su relación con Dios por miedo a las consecuencias. Y fue precisamente su oración lo que lo llevó al foso de los leones. Pero también fue su oración la que cerró la boca de los leones. Satanás busca intimidar a aquellos que oran, porque sabe que una vez que experimentan el poder de la oración, jamás serán los mismos. Jesús enseñó que la oración debe ser persistente. En la parábola del juez injusto, mostró que la viuda obtuvo justicia no porque el juez fuera bueno, sino porque ella insistió. Lucas 18:7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No es que Dios no quiera responder, es que busca creyentes que no se rindan, que entiendan que la oración es una batalla y que como toda batalla requiere perseverancia. Satanás intenta hacer que los creyentes abandonen la oración, que se cansen antes de recibir la respuesta, porque sabe que la respuesta está asegurada para aquellos que no desisten. La oración no solo cambia circunstancias, cambia corazones. Jesús dijo en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. La oración es un escudo contra los ataques del enemigo. Es lo que fortalece el espíritu, lo que agudiza el discernimiento, lo que mantiene la mente alineada con la voluntad de Dios. Un creyente que ora no es fácilmente engañado. No se deja llevar por emociones, no toma decisiones impulsivas, no se deja arrastrar por la corriente del mundo. Es firme, porque su vida está arraigada en Dios. Satanás teme la oración porque sabe que activa la intervención de Dios en la tierra. Sabe que cuando alguien clama, el cielo responde. Sabe que cuando un cristiano se arrodilla, los planes del infierno comienzan a desmoronarse. Por eso busca distraer, por eso busca cansar, por eso busca desmotivar. Pero aquellos que han entendido que la oración es la clave para la victoria, no se rinden. No oran solo cuando tienen un problema. Oran porque saben que su comunión con Dios es su mayor tesoro. Un cristiano que ora con autoridad no es alguien que repite palabras vacías. Es alguien que conoce su identidad, que sabe a quién le habla, que entiende que su oración tiene peso en el mundo espiritual. No ora desde la duda, ora desde la convicción. No ora desde el miedo, ora desde la certeza. Y es por eso que el enemigo lo teme. Porque sabe que un creyente que ora con poder no solo protege su vida, sino que impacta todo a su alrededor. La oración no es una opción, es un mandato. No es un recurso de emergencia, es la base de una vida victoriosa. No es solo una práctica espiritual, es un arma de guerra. Y aquellos que han entendido esto no pueden ser detenidos, porque cuando se arrodillan, los cielos se abren. Cuando claman, Dios se mueve, y cuando oran, Satanás huye. La ignorancia es el arma más peligrosa que el enemigo ha usado contra el pueblo de Dios. No necesita atacar con violencia cuando puede vencer con mentiras. No necesita oprimir con cadenas cuando puede encadenar con engaños. Desde el principio, su estrategia no ha cambiado. En el huerto del Edén, no intentó destruir a Eva con la fuerza, sino con la duda. No la atacó con terror, sino con palabras torcidas. Con que Dios os ha dicho, no le prohibió obedecer, simplemente la llevó a cuestionar. Y desde entonces cada batalla se ha librado en el terreno del conocimiento. Un cristiano que no conoce la palabra es vulnerable. Un cristiano que no la usa como arma está indefenso. Satanás no teme a los que tienen una Biblia en la mano, teme a los que la tienen en el corazón, a los que la viven, la obedecen y la proclaman con autoridad. Jesús enfrentó al enemigo con la escritura.
En el desierto, después de 40 días de ayuno, Satanás no le ofreció violencia, le ofreció distorsión. Le presentó la palabra adulterada, esperando que el Hijo de Dios cayera en la trampa que Eva no supo discernir. Pero Jesús no debatió, no se justificó, no argumentó con lógica humana. Respondió con la verdad absoluta: escrito está. Cada intento del enemigo fue desarmado con la misma herramienta que él intentaba usar para engañar. La diferencia no estaba en el conocimiento, sino en la fidelidad. Satanás conocía la Escritura, pero Jesús la encarnaba. No era solo información en su mente, era el fundamento de su existencia. Y esa es la diferencia entre un creyente común y uno que el enemigo realmente teme. Un cristiano sin conocimiento de la palabra es como un soldado sin espada. Puede tener armadura, puede tener fuerza, pero en el momento del ataque no tendrá con qué contraatacar. Efesios 6:17 nos llama a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No dice que la espada es la experiencia, la opinión o el sentimiento. Dice que la única arma ofensiva en la armadura de Dios es la Escritura. Y sin embargo, muchos viven desarmados, van a la batalla sin preparación, enfrentan tentaciones sin defensa, caminan en la vida cristiana sin dirección. No porque Dios no les haya dado lo necesario, sino porque han ignorado lo que ya ha sido provisto. En tiempos de Jesús, los fariseos creían conocer la Escritura, pero la usaban sin discernimiento. La manipulaban para imponer reglas sin vida, la convertían en un peso en lugar de en una libertad. Jesús les confrontó con una declaración que sigue resonando hoy: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29. No es suficiente leer la Biblia, es necesario entenderla. No basta con conocer versículos, es imprescindible vivirlos. Satanás no teme a los que pueden recitar pasajes, sino a los que los aplican, a los que no solo hablan de fe, sino que caminan en ella, a los que no solo mencionan la autoridad de Dios, sino que la ejercen. Cada victoria en la historia bíblica fue asegurada por una palabra dada por Dios. Cuando Josué se enfrentó a Jericó, no fue la estrategia militar lo que derribó los muros, sino la obediencia a la instrucción divina. Cuando Gedeón derrotó al ejército madianita con solo 300 hombres, no fue su fuerza, sino su confianza en la dirección de Dios. Cuando David venció a Goliat, no fue la piedra lo que decidió la batalla, sino la certeza de que Dios ya había hablado. La diferencia entre la derrota y la victoria no estaba en los recursos humanos, sino en la alineación con la voluntad de Dios revelada en su palabra. El enemigo ha infiltrado la iglesia con un cristianismo superficial, con creyentes que buscan experiencias sin fundamentos, que buscan emociones sin compromiso. Ha convencido a muchos de que la Biblia es un libro antiguo, de que las promesas de Dios son opcionales, de que la verdad es relativa, pero la Escritura sigue siendo la misma. En Hebreos 4:12 se nos dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No es un libro muerto, no es un conjunto de reglas anticuadas, es el arma más poderosa contra las tinieblas. En el desierto, cuando el pueblo de Israel se enfrentó a la incertidumbre, Dios no les dio respuestas inmediatas, les dio su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. La provisión física puede sustentar por un momento, pero la palabra de Dios sostiene para la eternidad. Y sin embargo, muchos cristianos viven alimentando su vida con lo temporal, ignorando el alimento eterno. Buscan soluciones rápidas en lugar de fundamentos sólidos. Buscan motivación en lugar de transformación. Pero un cristiano que conoce la palabra no es fácilmente movido. No depende de circunstancias, no se tambalea ante la adversidad, no se deja seducir por doctrinas falsas. El enemigo teme a aquellos que han arraigado su vida en la verdad. Teme a los que no se dejan engañar por sus mentiras, a los que no se desvían por interpretaciones erróneas, a los que han hecho de la Escritura
su brújula inquebrantable. En el Salmo 119, 105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un cristiano que camina en la luz de la palabra no tropieza, no se pierde, no se deja desviar. Puede enfrentar tormentas, puede atravesar desiertos, pero su dirección está asegurada. Los profetas no hablaban de sí mismos, hablaban lo que Dios les revelaba. Los apóstoles no predicaban opiniones, predicaban la palabra. Cada avivamiento en la historia ha comenzado con un retorno a la Escritura, con un pueblo que decide volver a la fuente, que rechaza la confusión y se aferra a la verdad absoluta. Satanás ha intentado destruir la Biblia, ha intentado desacreditarla, ha intentado alejar a los creyentes de ella. No porque sea un libro más, sino porque es la única verdad que puede derrotarlo. En tiempos de persecución, cuando los cristianos eran llevados ante tribunales, cuando eran amenazados con la muerte, no confiaban en discursos elaborados. Confiaban en la palabra que Dios había puesto en sus corazones. Sabían que lo que estaba escrito era suficiente, que no necesitaban agregar nada, que la verdad ya había sido establecida. Esa misma verdad sigue siendo el arma más poderosa contra el enemigo. Cuando un cristiano decide conocer la Escritura, vivirla y proclamarla, se convierte en un peligro para el reino de las tinieblas. Satanás no teme a los que dependen de experiencias pasajeras, teme a los que han cimentado su fe en la palabra inmutable de Dios. No puede manipular a aquellos que han sido transformados por la verdad. No puede vencer a los que han hecho de la Escritura su fundamento, porque sabe que un cristiano que usa la palabra como espada no solo se defiende, sino que avanza, conquista y destruye toda obra de las tinieblas. El enemigo no teme a los cristianos que guardan su fe en silencio. No le preocupan aquellos que se conforman con asistir a la iglesia sin impactar el mundo. Lo que verdaderamente aterra a Satanás es un creyente que entiende que el evangelio no fue diseñado para permanecer encerrado. Cada alma que escucha la verdad y se vuelve a Dios representa una derrota para el reino de las tinieblas. La palabra es clara, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Este no es solo un llamado de Cristo, es una declaración de guerra contra la obra del enemigo. Un cristiano que evangeliza se convierte en un soldado en la línea de batalla, alguien que no solo resiste los ataques de Satanás, sino que le arrebata lo que más valora: las almas que tenía bajo su dominio. Desde el principio, la lucha ha sido por la humanidad. El enemigo no ha dejado de trabajar para mantener a las personas en la oscuridad, para cegarlas con mentiras, para evitar que escuchen el mensaje que puede rescatarlas. Segunda de Corintios 4:4 lo deja claro. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. No se trata de falta de interés ni de resistencia natural. Es una batalla espiritual, un intento del enemigo por impedir que la luz brille. Y sin embargo, cuando alguien se levanta para predicar el evangelio, cuando un creyente toma la decisión de hablar con autoridad, ese velo comienza a rasgarse. La oscuridad retrocede, el enemigo pierde terreno y la obra redentora de Cristo se manifiesta en el mundo. El evangelismo no es una opción, es una orden. No es un don reservado para unos pocos, es la esencia de la vida cristiana. Jesús no llamó a sus discípulos a simplemente reunirse y aprender, los envió a predicar. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No es una sugerencia, es un mandato. Y sin embargo, el enemigo ha logrado que muchos creyentes se sientan incapaces, que piensen que no tienen el conocimiento suficiente, que crean que alguien más lo hará. Pero el poder del evangelismo no está en la elocuencia, sino en la obediencia. No está en la cantidad de palabras, sino en la verdad que se proclama. Cada vez que alguien predica, la voz de Dios se hace oír y la mentira del enemigo es confrontada. En el libro de los Hechos
La iglesia primitiva no tenía templos majestuosos ni plataformas imponentes. No contaban con tecnología ni con redes de comunicación avanzadas, pero tenían algo que el enemigo no podía detener: la determinación de hablar de Cristo sin temor. No había persecución capaz de silenciarlos, no había amenaza suficiente para detenerlos. En Hechos 4, Pedro y Juan fueron encarcelados y se les ordenó que dejaran de predicar, pero su respuesta fue contundente: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19, 20. No estaban negociando, no estaban dudando. Sabían que su misión no era debatible, y porque predicaron sin temor, miles fueron añadidos a la iglesia. Satanás ha intentado debilitar el evangelismo de muchas maneras. Ha sembrado el miedo al rechazo, ha infundido la idea de que la fe es un asunto privado, ha desviado la atención de los creyentes hacia distracciones sin impacto eterno. Pero la verdad sigue siendo la misma. La cosecha está lista y Dios sigue buscando obreros que se levanten. Mateo 9, 37, 38 dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No hay escasez de almas que necesiten escuchar el mensaje. Hay escasez de creyentes dispuestos a hablar. Y esa es la mayor victoria del enemigo. No ha podido apagar el evangelio, pero ha logrado que muchos lo guarden para sí mismos. Cada vez que el evangelio es predicado, hay una reacción en el mundo espiritual. En Hechos 17, 6, cuando los discípulos llegaron a Tesalónica, se dijo de ellos: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. No eran políticos, no eran militares, no tenían armas ni ejércitos, pero su mensaje era tan poderoso que el sistema del mundo se estremecía. No porque fueran carismáticos, sino porque estaban llenos del Espíritu Santo y hablaban la verdad sin reservas. El evangelio no es solo información, es una manifestación del poder de Dios. Romanos 1:16 lo declara: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es por eso que el enemigo lo teme, no porque sean palabras, sino porque esas palabras llevan el poder para transformar vidas, para libertar a los cautivos, para romper cadenas que él había colocado. En cada generación, Dios ha levantado hombres y mujeres que han entendido que el evangelismo no es un ministerio opcional, sino el corazón del llamado cristiano. En los tiempos de Elías, cuando el pueblo de Israel se había desviado y había abrazado la idolatría, fue la predicación del profeta la que confrontó la mentira y restauró la adoración a Dios. No se trató de una estrategia humana, sino de una palabra que llevaba la autoridad del cielo. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo llegó a Atenas, no buscó adaptar el evangelio a la cultura, sino que predicó con convicción, llamando a los hombres al arrepentimiento. En cada época, aquellos que han decidido hablar han cambiado la historia. Satanás sabe que mientras el evangelio sea predicado, su derrota es inevitable. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que los creyentes vencieron al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. No solo por lo que Cristo hizo, sino por la proclamación de esa verdad. El evangelio no es solo una esperanza futura, es una victoria presente. Es el arma más poderosa contra el reino de las tinieblas, no porque sea un concepto teológico, sino porque es la declaración de que la muerte ha sido vencida, de que el pecado ha sido derrotado, de que Satanás ya no tiene autoridad sobre aquellos que han sido redimidos. La razón por la que la evangelización es tan peligrosa para el enemigo es porque deshace su obra. Mientras las personas permanezcan en la ignorancia, él sigue teniendo poder sobre ellas. Pero cuando la verdad llega, su dominio se quiebra. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
No se trata de una libertad simbólica, sino de una libertad real. Cada persona que escucha el Evangelio y lo recibe es alguien que ha sido arrebatado de las manos del enemigo. Y esa es una pérdida que Satanás no puede recuperar. En el último mandato de Jesús antes de ascender, dejó claro cuál era la misión de su iglesia: id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. No dijo que debían esperar a que las personas llegaran. No dijo que el mensaje debía mantenerse en privado. Dijo que debían ir, que el evangelio debía ser llevado a cada rincón, a cada persona, sin importar la oposición, sin temor a las consecuencias. El enemigo no teme a los cristianos que guardan silencio. No le preocupan los que se conforman con mantener su fe en lo privado. Lo que realmente le aterra son aquellos que han entendido que cada palabra que proclaman en el nombre de Cristo es una derrota para su reino. Porque sabe que el evangelio no solo informa, transforma, no solo inspira, libera, no solo consuela, arranca a las personas de su dominio. Y mientras haya creyentes que sigan predicando, su derrota será inevitable. El enemigo ha intentado detener el avance del reino de Dios por todos los medios posibles. Ha usado el engaño, la tentación y la distracción, pero cuando nada de eso funciona, recurre a la persecución. Su objetivo no es solo intimidar, sino silenciar a los que han decidido permanecer firmes. Desde el principio, la oposición ha sido la prueba más clara de que el evangelio tiene poder. No hay resistencia contra lo que es inofensivo, pero cuando la verdad de Dios se proclama sin miedo, las fuerzas del mal se levantan con furia. Jesús lo advirtió a sus discípulos: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. No fue una posibilidad, fue una certeza. La persecución no es una señal de debilidad, sino de impacto. El mundo siempre ha odiado la luz porque expone la oscuridad. Cuando los primeros cristianos comenzaron a predicar, no fueron atacados porque hicieran el mal, sino porque trastornaban el orden establecido. En Hechos 5, los apóstoles fueron encarcelados por proclamar el nombre de Cristo. Pero un ángel del Señor los liberó y les ordenó seguir predicando. Al día siguiente, estaban de nuevo en el templo, desafiando las amenazas de muerte. No eran movidos por miedo, sino por una convicción que iba más allá de cualquier consecuencia. Sabían que la oposición no era una señal para detenerse, sino una confirmación de que estaban en el camino correcto. El enemigo siempre ha usado el temor como una herramienta de control. Ha intentado convencer a los creyentes de que vale más la seguridad que la fidelidad, que es mejor callar que enfrentar las consecuencias. Pero cada vez que la persecución ha arreciado, la iglesia ha crecido. En los primeros siglos, cuando los cristianos eran arrojados a los leones en los coliseos romanos, no se dispersaron, sino que se multiplicaron. Los emperadores intentaron borrar su fe con sangre, pero cada muerte se convertía en una semilla que daba más fruto. Tertuliano lo expresó de manera contundente: la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. No importa cuán fuerte sea el ataque, no importa cuán grande sea la amenaza, cuando un cristiano decide que su lealtad a Dios es más grande que su temor al sufrimiento, el enemigo pierde su poder sobre él. Jesús dejó claro que no vino a traer comodidad, sino una espada. En Mateo 10:22 dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No habló de aceptación ni de popularidad, habló de rechazo, de conflicto, de una batalla que duraría hasta el último día. En Apocalipsis, los que vencen no son los que evitaron la persecución, sino los que la enfrentaron con fidelidad. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11.
no se aferraron a este mundo, no negociaron su fe por un poco de paz temporal. Sabían que su recompensa estaba más allá de lo visible. El enemigo ha intentado disfrazar la persecución como una señal de derrota. Ha hecho creer a muchos que el sufrimiento es un indicio de que Dios los ha abandonado, cuando en realidad es una evidencia de que están en el camino correcto. Pablo lo entendió cuando escribió: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Su vida no estaba sujeta a circunstancias. Su propósito no dependía de la aprobación del mundo. Sabía que nada que el enemigo pudiera hacerle tenía poder sobre su destino eterno. Cada generación ha enfrentado su propia forma de persecución. En algunos lugares ha sido con violencia, en otros con presión social, en otros con leyes diseñadas para sofocar la fe. Pero el patrón es el mismo. El enemigo busca silenciar a los que no pueden ser comprados, a los que no pueden ser manipulados, a los que no pueden ser doblegados. En Daniel 3, cuando se decretó que todos debían adorar la estatua del rey, solo 3 hombres se mantuvieron firmes. Sabían que la consecuencia sería el horno de fuego, pero su respuesta fue inquebrantable. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Su obediencia no dependía de si Dios los libraba o no. No buscaban un milagro, buscaban ser fieles. El enemigo no sabe qué hacer con alguien que no teme la persecución. No tiene poder sobre un cristiano que ha decidido que su lealtad a Dios es más importante que su reputación, que su vida, que cualquier cosa que pueda perder. En Hebreos 11 se nos habla de aquellos que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Hebreos 11, 37, 38. No fueron reconocidos, no fueron celebrados, pero en el cielo sus nombres están escritos como testigos de una fe inquebrantable. El enemigo ha intentado convertir la comodidad en la meta de la vida cristiana. Ha hecho creer a muchos que si algo es difícil es porque no es de Dios. Pero Jesús nunca prometió facilidad, prometió victoria. No dijo que el camino sería ancho, dijo que sería estrecho. No dijo que el mundo los recibiría con alegría, dijo que los rechazaría. Pero también dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. No es un castigo, es una honra. La persecución no es el fin, es la evidencia de que el reino de Dios está avanzando. En cada época, cada vez que la iglesia ha sido atacada, ha salido más fuerte. En el libro de los Hechos, cuando Esteban fue apedreado, parecía una derrota. Pero su muerte fue la semilla que impulsó la expansión del evangelio. La sangre derramada no silenció la verdad, la propagó. Satanás no ha entendido que cada ataque contra el pueblo de Dios solo lo fortalece, que cada intento de apagar la luz solo la hace brillar con más intensidad. Los que han decidido que su fe no es negociable, los que no se dejan intimidar, los que entienden que su llamado es más grande que cualquier amenaza, esos son los que el enemigo más teme, porque sabe que no puede hacer nada contra ellos. Puede intentar detenerlos, pero seguirán avanzando. Puede intentar callarlos, pero seguirán hablando. Puede intentar destruirlos, pero su legado vivirá mucho después de ellos. La historia ha demostrado que los perseguidos de hoy son los vencedores de mañana, porque mientras haya un creyente que se mantenga firme, el evangelio seguirá avanzando y el enemigo seguirá perdiendo. El enemigo no teme a los cristianos tibios, a los que obedecen solo cuando les conviene, a los que aman a Dios con palabras pero no con hechos. Satanás no se preocupa por aquellos que ajustan su fe según su comodidad, porque sabe que no representan una amenaza real.
Lo que verdaderamente aterra al reino de las tinieblas es un creyente que ha decidido amar y obedecer a Dios por encima de todo. No por emoción, no por costumbre, sino por una convicción inquebrantable. En Deuteronomio 6:5 está el mandato más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este no es un amor parcial, es un amor absoluto. Es la diferencia entre una fe superficial y una fe que puede resistir cualquier prueba. La obediencia no es una carga, es la expresión más pura del amor. Jesús lo dejó claro en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo que el amor se mide por palabras o por emociones, sino por acciones. Satanás sabe que mientras un creyente mantenga su vida dividida entre Dios y el mundo, puede manipularlo, debilitarlo y desviarlo. Pero cuando alguien ha decidido someter cada área de su vida a Dios, cuando su voluntad ha sido entregada sin reservas, el enemigo pierde poder sobre él. Un cristiano que ama a Dios por encima de todo no negocia su fe, no busca excusas, no se deja arrastrar por la corriente. Su vida está cimentada en la roca y por más que vengan tormentas, no será derribado. Desde el principio Dios ha buscado hombres y mujeres que le amen con un amor genuino, que le obedezcan sin condiciones. No busca sacrificios vacíos, no busca rituales mecánicos, busca corazones entregados. En 1 Samuel 15:22, Samuel confrontó a Saúl con una verdad que sigue vigente hoy. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grasa de carneros. No se trata de lo que una persona está dispuesta a dar, sino de si está dispuesta a rendirse por completo a la voluntad de Dios. La obediencia es la mayor prueba de amor, porque significa confiar, significa rendirse, significa poner a Dios por encima de cualquier deseo personal. La historia ha demostrado que aquellos que han decidido amar y obedecer a Dios por encima de todo han sido los instrumentos más poderosos en sus manos. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, porque su confianza no estaba en la seguridad de lo conocido, sino en la voz de Dios. Moisés se enfrentó a Faraón sin miedo, porque entendía que obedecer a Dios tenía más peso que cualquier amenaza. Pedro y los apóstoles desafiaron las órdenes de los hombres, declarando en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No estaban buscando aprobación, no estaban protegiendo su comodidad, estaban demostrando que su amor por Dios era más grande que cualquier consecuencia. Satanás teme a los que han decidido que nada en esta vida es más valioso que la presencia de Dios. No puede comprar a alguien que ha encontrado su mayor tesoro en Cristo. No puede engañar a alguien que ha probado la verdad y no tiene interés en nada menos que eso. La trampa del enemigo siempre ha sido ofrecer sustitutos, distraer con lo temporal, hacer que los creyentes se enfoquen en lo que es pasajero en lugar de lo eterno. Pero cuando alguien ha decidido amar a Dios por encima de cualquier otra cosa, las mentiras del enemigo pierden su poder. Su identidad no está en lo que el mundo dice, sino en lo que Dios ha declarado. Su propósito no está en la aprobación de los hombres, sino en el llamado divino. Jesús fue claro cuando dijo que nadie puede servir a dos señores. No se puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. No se puede vivir una fe dividida y esperar caminar en la plenitud del Espíritu. En Mateo 22:37, cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este amor no es una emoción pasajera, es un compromiso absoluto. Es lo que hizo que los primeros cristianos enfrentaran la muerte con gozo. Es lo que llevó a Pablo a declarar en Romanos 8:38-39 que nada podría separarlo del amor de Dios. No la tribulación, no la persecución, no la espada,
No había circunstancia que pudiera romper el vínculo entre él y su Salvador. La obediencia total es lo que diferencia a los que simplemente creen de los que realmente siguen a Dios. En Génesis 22, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, no lo estaba probando para ver si fallaba, sino para demostrar que su amor y su confianza en Dios estaban por encima de cualquier otra cosa. Y porque Abraham no retuvo nada, Dios lo bendijo de una manera que aún impacta a generaciones. La obediencia no es una limitación, es la clave para ver el poder de Dios manifestarse sin restricciones. Cuando alguien está dispuesto a decir, sí Señor, sin condiciones, el cielo se abre sobre su vida. La presencia de Dios se vuelve tangible y su autoridad en el mundo espiritual se fortalece. El enemigo ha intentado hacer que la obediencia parezca una carga, cuando en realidad es la mayor libertad. Jesús dijo en Juan 8:31-32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay libertad en la desobediencia, no hay paz en el pecado. Solo hay plenitud cuando el corazón está alineado con la voluntad de Dios. Y por eso Satanás odia a aquellos que han decidido rendirse completamente, porque sabe que una vida completamente entregada a Dios es una vida que no puede ser manipulada, una vida que no puede ser esclavizada por el miedo, una vida que es un testimonio viviente del poder transformador del Evangelio. La lucha no es entre el bien y el mal como fuerzas abstractas. Es entre la obediencia y la rebeldía. Es entre los que han decidido someterse al reino de Dios y los que han elegido su propio camino. En 1 Juan 2:15 se nos advierte: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No se puede vivir con un pie en el reino y otro en lo terrenal. No se puede decir que se ama a Dios y al mismo tiempo aferrarse a lo que Él ha dicho que debe ser dejado atrás. La decisión es clara y los que han elegido correctamente son los que Satanás más teme. Cada cristiano es probado en su amor y obediencia. Algunos con dificultades, otros con decisiones difíciles, otros con el llamado a renunciar a algo valioso. Pero la prueba no es para hacerlos caer, sino para fortalecerlos. Como el oro en el fuego, como el trigo que es separado de la paja, Dios permite que su pueblo sea procesado para que lo que es genuino permanezca. En Malaquías 3:3 se dice que Dios se sentará como refinador y purificador de plata. No busca destruir, busca perfeccionar. No busca castigar, busca preparar. Y aquellos que han pasado por el fuego sin retroceder son los que emergen con una fe inquebrantable, con un amor que no depende de circunstancias, con una obediencia que no puede ser comprada ni apagada. El enemigo no teme a los que obedecen a medias, ni a los que aman a Dios cuando todo está a su favor. Teme a los que han decidido que no hay nada en esta vida que valga más que la voluntad de su Padre, a los que han entregado su corazón, su alma, su fuerza y su mente a la causa del Evangelio, a los que no pueden ser tentados con lo pasajero porque han puesto sus ojos en lo eterno. A esos no puede detenerlos porque ya han decidido que nada los separará del amor de Dios. El enemigo ha intentado por siglos apagar la luz del Evangelio, pero cada generación ha visto levantarse a hombres y mujeres que han decidido no ceder ante la oscuridad. La lucha no ha sido contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que buscan desviar, intimidar y destruir. Sin embargo, hay algo que Satanás nunca ha podido hacer: vencer a aquellos que han entendido su identidad en Cristo y han decidido caminar en el poder de Dios. No es el temor lo que define a estos cristianos, sino su determinación de vivir una fe que no puede ser comprada ni apagada. No son personas excepcionales en lo humano, sino en lo espiritual, porque han comprendido que su fortaleza no está en ellos mismos, sino en aquel que los ha llamado. El enemigo ha intentado convencer a muchos de que la vida cristiana es solo una cuestión de moralidad o de prácticas religiosas.
cuando en realidad es una batalla por territorio. Cada creyente es un embajador del reino de Dios, un soldado en medio de una guerra que no se gana con argumentos ni con fuerza humana, sino con la verdad, con la fe, con la obediencia absoluta a Dios. La pregunta nunca ha sido si Satanás está atacando, sino si los cristianos están resistiendo, porque la Escritura es clara cuando dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Esto no es un consejo, es una garantía. Pero la resistencia no es pasiva, no es la simple espera de que los ataques terminen. Es la acción decidida de avanzar, de sostener la verdad, de no ceder terreno al enemigo. Cada cristiano tiene la capacidad de vivir una fe que el enemigo teme, no porque sea fuerte en sí mismo, sino porque el Espíritu de Dios mora en él. Jesús dejó claro que la autoridad para vencer no es una promesa futura, es una realidad presente. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Esta autoridad no está reservada para unos pocos, no es solo para los líderes, no es solo para los que han caminado años en la fe, es para todo aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Pero la diferencia entre un cristiano que vive en victoria y uno que vive en derrota es la decisión de ejercer esa autoridad. No basta con saber que Dios ha dado poder, hay que usarlo. No basta con conocer la Escritura, hay que declararla. No basta con tener el Espíritu Santo, hay que caminar en su dirección. El enemigo ha trabajado para hacer creer a los creyentes que su fe es frágil, que su influencia es limitada, que sus oraciones no tienen impacto. Pero la realidad es que un solo creyente lleno de Dios es capaz de cambiar su entorno, de afectar generaciones, de transformar naciones. No fue una multitud la que desafió a los profetas de Baal, fue Elías solo. No fue un ejército el que derribó los muros de Jericó, fue un pueblo que obedeció la voz de Dios. No fue un reino poderoso el que venció a Goliat, fue un joven con una honda y una fe inquebrantable. Dios nunca ha necesitado números, solo ha buscado corazones que no duden de su poder. La batalla no se ha detenido. En cada época, el enemigo ha cambiado de estrategias, pero su objetivo sigue siendo el mismo: silenciar la verdad, debilitar la fe, sembrar temor y confusión. Pero así como su plan no ha cambiado, tampoco ha cambiado la victoria que Cristo aseguró en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. La victoria ya fue ganada, la autoridad ya fue dada, el poder ya ha sido entregado a la iglesia. Pero la pregunta sigue en pie: ¿serás parte de los que viven esta realidad o de los que la ignoran? El enemigo teme a los cristianos que han entendido que su vida no es para ser vivida a medias. Teme a los que han dejado de jugar con la fe y han decidido sumergirse completamente en Dios. Teme a los que no solo conocen las promesas de la Escritura, sino que caminan en ellas. Pero lo que más teme es a aquellos que han entendido que no están solos, porque la mayor mentira que ha usado contra el pueblo de Dios es hacerle creer que su lucha es individual, que su carga es demasiado grande, que su impacto es demasiado pequeño. Pero la verdad es que ningún creyente pelea solo. El Dios de los ejércitos pelea por él. Los cielos están de su lado. Los ángeles han sido enviados a su favor. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. El enemigo ha intentado hacer que la fe se vea como una carga, cuando en realidad es la mayor fuente de libertad. Ha tratado de disfrazar la obediencia como algo restrictivo, cuando en realidad es el camino a la plenitud. Pero los que han probado la gloria de Dios saben que no hay comparación. Saben que nada en este mundo puede igualar la presencia de Dios. Saben que ninguna promesa terrenal puede superar la herencia eterna que les espera. Es por eso que Satanás no puede detener a un creyente que ha probado la fidelidad de Dios y ha decidido que nada lo hará retroceder. No hay términos medios en el reino de Dios. No hay espacio para los que quieren seguir a Cristo con una mano en el arado
y la otra aferrada al mundo. No hay lugar para los que desean las bendiciones del cielo, pero no quieren soltar las cadenas de la tierra. Jesús fue claro cuando dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. No hay neutralidad en esta guerra. Cada día se toma una decisión: avanzar o retroceder, resistir o ceder, vivir en la verdad o ser arrastrado por la mentira. El enemigo no teme a los que asisten a la iglesia si su vida no refleja a Cristo. No teme a los que saben de la Biblia pero no la aplican. No teme a los que oran sin fe, ni a los que dicen amar a Dios, pero siguen negociando con el pecado. Lo que realmente le aterra son los que han decidido que su fe no es un complemento, sino el centro de su existencia. Los que no necesitan condiciones favorables para mantenerse firmes. Los que han decidido que su amor por Dios está por encima de cualquier otra cosa. Este mundo está en tinieblas, pero la luz de Dios sigue brillando. La persecución no ha cesado, pero el evangelio sigue avanzando. Las trampas del enemigo son muchas, pero su derrota ya está escrita. Lo único que falta por definir es quiénes serán los que estarán de pie cuando todo termine. ¿Quiénes serán los que habrán peleado la buena batalla? ¿Quiénes serán los que habrán vencido? Porque no se trata solo de resistir, sino de conquistar. No se trata solo de mantenerse, sino de expandir el reino de Dios. El enemigo ha intentado hacer que los cristianos olviden quiénes son. Pero los que han despertado, los que han entendido la autoridad que Dios les ha dado, los que han decidido vivir una vida de santidad, oración, palabra, valentía y amor radical, esos son los que no pueden ser detenidos. No porque sean fuertes en sí mismos, sino porque han aprendido a depender completamente de Dios. No porque sean grandes en lo natural, sino porque han permitido que el poder de Dios se manifieste a través de ellos. No hay pregunta más importante que esta: ¿serás uno de ellos? Porque al final, lo que realmente define la vida de un creyente no es lo que dice creer, sino lo que está dispuesto a hacer con esa verdad. Los que han decidido caminar en el poder de Dios ya han tomado su lugar. La batalla sigue, la victoria está asegurada. Solo queda decidir en qué lado estarás.